llega ahora a mediodía, pues me voy para no verle la cara. Pero no es tu esposo. Sí, pero yo no quiero verlo. O es lo contrario, ¿y a dónde está ella? Ella no está y está en el cuarto y no sale de allá y no quiere que nadie le moleste. Pero es que acaba de llegar tu esposo. Que llegue. Perdona a las familias. Levanta mujeres, Señor, que así como el hombre es cabeza del hogar y que debe de amar a su esposa. El despertar final. Cristo viene pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo sé que para esto hemos orado, hemos buscado a Dios y la lluvia forma parte del programa. Amén, amén. Me alegra poder estar aquí con mi esposa también. Sabe que no todas las veces estamos juntos en programas, claro. En la casa sí estamos juntos todo el tiempo. Pero cuando hay programas, a veces ella se va para un lugar, yo para otro. Hace 20 días estaba por allá en un departamento, hace 8 días estaba en otro y ahora está aquí. Y yo estaba por Curazao también hace 10 días y ella por otro lado. Y entonces Dios a veces une las cosas y a veces estamos juntos. Porque ella pues tiene sus invitaciones también y es muy difícil estar los dos. Pero aquí en Bolivia hay algo que nos une, que nos liga, y es que por acá estuvimos sirviendo a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Que Dios nos guíe, que Dios nos dirija, y vamos a pedirle que también nos hable. La verdad es que no están todos los que son, pero son todos los que están. ¿Sí lo entendió? Faltan muchos, pero los que deben de oír la palabra del Señor somos los que estamos acá. Quiero invitarles entonces a que estén en pie. Voy a decirle a mi esposa que venga y haga esta oración y de una vez dé su saludito aquí. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi saludo en esta mañana para el pastor Bernardo, para su esposa y para el pueblo de Dios. El Señor dice que donde hubieran 2 o 3, oiga, Dios es muy sabio, porque si el Señor hubiera dicho donde hay 100, 200, allí estaré, estaríamos perdidos hoy. Pero Dios dice que donde hubieran 2 o 3, y somos más de 3, aquí está la presencia de Dios. Eso sí estamos seguros. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle al Señor, como decía el pastor, de verdad, muchas veces somos oidores pero no guardadores, y lo más difícil es guardar, pero no es imposible cuando usted tiene claro lo que usted es y esa verdadera identidad. No hay problema. La gente le sirve al diablo con todo y están firmes y seguros en lo que hacen, y a veces nosotros los cristianos flojos, no entiendo, no comprendo, no puedo. Pero aquí está el que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar y dígale al Señor que le hable esta mañana, que le diga no lo que usted quiere oír, sino lo que necesita oír, lo que necesitamos oír. Señor Jesús, bendito Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias por tu misericordia. Estamos delante de ti en esta mañana. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, el honor, porque solo tú lo mereces. Gracias por los hermanos que han llegado y quizás otros que vendrán. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que en base a lo que tú dices, que donde hubieren 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí. Te ruego por tu siervo, ya le diste una palabra en la mente, en el corazón. Ahora, Señor, Él abre la boca y tú la llenas para que cumplas tu propósito en esta mañana con la predicación de la palabra. Señor, prepara nuestros corazones, dispón nuestro espíritu para que podamos oír la voz de Dios. En el nombre de Jesús, habla tu siervo a través de las redes sociales. Señor, en esta mañana también puede haber gente que no está aquí, pero que puede escuchar esa palabra que tiene poder para liberar, para cambiar, para transformar, y la obra la haces tú. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Amén, gracias. Bueno, mis hermanos, yo quiero decirles que
ha habido un temario, ha habido unos temas, pero yo me he tomado como esa libertad de hacer unos cambios y creo que sean para bien. Hay un tema para hoy que es cómo cuidar mi familia, pero yo le he hecho un cambio y como son unos días de celebración, entonces yo he cambiado cómo celebrar con mi familia. Amén. Quiero decir entonces con esto que tengamos en cuenta que lo que se está celebrando ahora son 44 años, no de derrota, sino de triunfo. Se están celebrando 44 años que comenzó la obra por este lado acá. Y bueno, lo que yo deseo es que le dediquemos el tiempo ahora a responsabilidad con la familia. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, el verso 23 en adelante. Efesios capítulo 5, el verso 23. Dice la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Demos una alabanza al Señor. Por favor, siéntense. Bueno, gracias a Dios. Esto sigue prácticamente, cuando uno lo va leyendo, sigue casi hasta el 29. Y el 29 dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Levanten la mano los que son casados, casadas. Pero no vi. Casados. Bueno, hay bastantes. Casadas. Bueno, quiere decir entonces que esto es para nosotros. Como primera medida, pues gracias a Dios de que tenemos el tiempo. Y como decía nuestro hermano Bernardo, a veces la vida es fácil, lo que pasa es que el hombre se encarga de hacerla difícil. Eso dijo un escritor que estaba leyendo en estos días. Entonces él decía: la mayoría de las cosas en la vida son fáciles, pero el mismo hombre se encarga de complicarlas. Y a causa de la complicación es que vienen las leyes, las normas, las situaciones. Pero si el hombre fuera responsable, las cosas funcionarían bien. Pero resulta de que el ser humano se encarga de complicarlo desobedeciendo. No me gusta, no lo hago, no quiero, entonces daña las cosas. Con el gran dilema o el gran problema que a veces él dice: no me gusta, no quiero, pero sí quiere que a otro le guste y quiera lo que él hace. Entonces ahí hay una diferencia. Yo quisiera que tomáramos en cuenta que esta celebración, cuando el hermano Bernardo nos invitó y mandó los temas, yo me puse a orar y entonces miré que había algo: cómo cuidar mi familia.
Entonces yo me ponía a pensar cómo cuidar mi familia, pero a la hora de la verdad, para cuidar la familia tenemos primero que cuidarnos a nosotros mismos. Sí, porque yo no puedo tratar de cuidar a otro cuando yo no me estoy cuidando. Eso es como el que no puede tomar algo. Entonces, vean, no tome eso, pero tampoco lo puedo tomar y lo estoy tomando. Entonces quiero que otro haga lo que yo no estoy haciendo. Entonces acá, cuando yo me puse a pensar y orar a Dios, entonces yo dije, lo que vamos a tratar es de hacer un cambio acá, y es más bien, ¿qué es celebrar? Celebrar, hay una cantidad yo diría que hay una buena cantidad de sinónimos. Celebrar, estar contento, conocer, alegrarse, compartir, sonreír, celebrar. Entonces parece que hay una buena cantidad de sinónimos que son de celebrar, pero a la hora de la verdad, ¿quién es el que celebra? ¿O los demás? ¿O el que hace la fiesta? ¿O todos? ¿O cómo viene la celebración? Y ahí es donde viene lo interesante, yo diría, que lo interesante de todo esto es que logremos comprender qué estamos celebrando, por qué lo celebramos y cuál es el tema específico de la celebración. Entonces yo me puse a pensar en 4 puntos. Vamos, uno de ellos, celebrar con la familia. Otro, celebrar con Dios. Otro, celebrar consigo mismo. Y otro, celebrar con la iglesia. Y el otro, celebrar con la juventud, porque hay uno por ahí, creo que es el sábado, que va relacionado con la juventud. Entonces acá, cuando uno va entendiendo ya perfectamente lo que es la celebración, entonces yo he colocado acá, celebrando con mi familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a celebrar con la familia? Lo que vamos a celebrar con la familia puede ser de diferente orden o punto de vista. Vamos a celebrar un viaje, vamos a celebrar la compra de algo, vamos a celebrar el traslado de un sitio a otro, y parece que la vida está llena como de celebraciones. Nosotros, los seres humanos, somos muy dados a celebrar. Celebramos el nacimiento, celebramos el cumpleaños, celebramos cuando compramos el auto, celebramos cuando nos casamos, celebramos cuando compramos algo y entonces dicen, no, pues es que acabamos de comprar esta casa, venga, y hay un almuerzo y todo, están celebrando. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos ser conscientes, mis hermanos, en esta mañana, si es con la familia, ¿qué celebramos con la familia? Pudiéramos decir que celebramos los hijos que tenemos, puede ser. Celebramos que cuando nos casamos no teníamos casi nada o nada, y ahora que usted está casado, tiene su automóvil, su auto, tiene su casita, tiene su lote, tiene algunas cosas, entonces usted levanta la cabeza y bueno, yo no estoy tan mal como se diga, está celebrando lo que tiene. Pero ¿hasta qué punto se celebra el nivel de la propia familia? ¿Cómo estamos la familia delante de Dios? Si fuera el momento de celebrar la vida cristiana familiar, ¿cómo la celebraríamos? Si yo celebrara mi nivel espiritual con mi familia delante de Dios, ¿cómo lo celebraría? Dios, perdónanos esto, perdónale a mi hija esto, a mi hijo aquello,
a mi suegra esto, a mi suegro lo otro, a mis padres aquello, y a mí también. ¿Te parece que hay una cantidad de cosas también que nos ligan a nosotros y tenemos que tener en cuenta que a la hora de la verdad la celebración es como más profunda de lo que nosotros nos imaginamos? ¿Están entendiendo, verdad? Bueno, mi saludo también si están en la pantalla por allí escuchándonos en este día, y a los hermanos también que no pudieron venir, de pronto observan la grabación en algún rato y van a ver de que el tema que vamos a tener hoy es un tema que pues poco se repite, o al menos yo poco lo repito, porque los temas realmente son los que Dios va dando en el momento. No falta, hermano Bernardo, que a veces le dice: vuelva a decir el tema que predicó en tal parte, y usted ya ni se acuerda cuál fue el tema para volverlo a predicar otra vez. Es que Dios da los temas en un momento exclusivo para la persona que Él tiene exclusiva y su momento exclusivo. Amén. Hemos leído la palabra del Señor, y la primera parte que leíamos en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, el verso 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Primera medida, o primera parte, el marido es cabeza de la mujer. Si el hombre ha entendido su ubicación con la familia, yo diría que puede comenzar a celebrar con la familia. Pero cuando no sabe qué ubicación tiene, ¿qué va a celebrar? El hombre o el marido tiene que ser consciente qué es lo que va a celebrar para poderlo celebrar. Y si es con la familia, lo primero que le dice Dios en su palabra es lo que acabamos de leer ahora. Y lo que acabamos de leer es: el marido es cabeza de la mujer, y hace la parte comparativa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El hombre, el marido, aquella persona que formó un hogar, que dice el verso 23, marido es cabeza de la mujer. Entonces miramos, digamos, lo que es el cuerpo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Quiere decir entonces que la iglesia necesita una dirección. El hombre que tiene su hogar, ese hogar necesita una dirección. El hombre que tiene sus hijos necesitan una dirección. El que necesita su hija necesita una dirección. Y el cuerpo nuestro no se domina o no se controla o no tiene una dirección por inercia, como que por aquí debe de ser y por aquí es, como que por acá será y es no. Todos necesitamos un control, y al mismo tiempo necesitamos una orientación y necesitamos una dirección. En Colombia han sacado, o bueno, no es nuevo, eso es antiguo, pero han sacado unas nuevas leyes, la parte del gobierno, y le han pedido que toda iglesia tiene que tener un letrero donde indique por dónde es la salida en un momento de urgencia. Y usted va a ver que hay una flecha y dice salida, porque no pueden colocar una salida para allá y salida para allá cuando la salida es para allá. Porque en un momento de desespero, la persona trata de salir por cualquier parte y se está yendo por donde no es. O sea, se necesita siempre tener una guía. Y esa guía es la orientación. Por eso cuando dice el hombre, el marido es cabeza de la mujer, quiere decir que ese hogar necesita una dirección, una orientación.
Y esa orientación no la puede dar ni el vecino, ni la vecina, ni el primo, ni el abuelo, ni la abuela, sino el que tomó la responsabilidad de hacerlo. Y el que tomó la responsabilidad es el marido. Por eso la persona se casa. Y cuando la persona se casa, lo más normal, lo más común es que tengan un tiempo de lo que se llama noviazgo. Y en ese tiempo de lo que se llama noviazgo vienen como esas maneras de conocerse, así como hablando, dialogando, compartiendo, aprendiendo, entendiendo. ¿Qué te gusta a ti? No, que a mí no me gusta la fruta tal, a mí no me gusta la papaya. Y el otro dice, pero esa es la que más me gusta a mí, dice él por dentro. Pero bueno, no hay problema. Y a ti, no, a mí, la que más me gusta es la papaya. Entonces a la una no le gusta y a él sí le gusta. Pero entonces ahí viene lo que es el conocerse. De pronto él dice, es que a mí no me gusta el té y a mí me gusta es el café, y a ella le gusta el té y a él le gusta es el café. Hay una cantidad de cosas que se van conociendo, aprendiendo, pero para eso es el noviazgo. Lastimosamente los noviazgos del siglo XXI no es para conocerse en los gustos ni en lo otro, sino como para conocerse en otras cosas, en vicio, en baile, en reuniones, en modas y todo, pero no en lo interno, en lo que va a ser el unir mi vida con una persona. Y eso es lo que va llevando a que cuando se casan, el uno por un lado y el otro por el otro. Pero si el noviazgo lo aprovecharon para poder compartir lo que gusta, lo que no gusta, lo que es bueno, lo que no es, que quiero tener tantos hijos, no, que yo no quiero hijos, ahí está para hablar y dialogar y llegar al acuerdo, pues que sea al menos uno, o bueno, que sean dos, uno por parte tuya y otro por parte mía. Pero bueno, ese es el diálogo, hablar, dialogar. Pero cuando ya están casados, tú nunca me dijiste que íbamos a tener hijos. Ahí está el problema. Porque ¿cuál es el hogar que no quiere tener hijos? Todos quieren, en su mayoría, tener hijos, tener descendencia, tener familia. Pero llegamos al punto principal. El marido es cabeza de la mujer, porque la mujer necesita la orientación, la guía. Pero tras de la mujer está la familia. Entonces permítame decirles que si la cabeza, que es el marido, está bien puesta y orienta bien a su señora va a orientar bien a sus hijos. Y sus hijos van a entender el Dios que hay en esa familia. Pero cuando en esa familia no hay una dirección, porque el jefe de la casa no se mantiene, o no le gusta, o no habla, o no es amigable y siempre da la espalda hasta a los hijos y a la señora y a todo mundo, entonces quiere decir que no hay una dirección. Y cuando no hay una dirección o cuando no hay una orientación, es donde las cosas se desvían. Todo necesita una orientación. Usted hasta para montar en una bicicleta necesita orientación. Usted para manejar un auto necesita orientación. Por eso dice lo que es derecho, lo que es la curva. Aquí no se puede estacionar, aquí sí, hay un pare. Esta vuelta no se puede hacer, no puede hacer aquello, no puede hacer lo otro. Para que cuando compre el aparato, el auto, ya sabe primero las leyes y después cómo lo va a manejar, porque si lo compró y no sabe ni manejar ni leyes, va a cometer una cantidad de errores. Se necesita una ilustración, una orientación de la vida. Entonces, para que una familia funcione, comenzaríamos entonces con quién hay que comenzar a celebrar. Con la persona más inmediata. Y la persona más inmediata del marido es su señora. ¿Qué es lo que van a celebrar? Vamos a celebrar entonces ahora por qué Dios nos ha ayudado hasta ahora.
Vamos a celebrar por qué nos ha ido bien o nos ha ido regular o nos ha ido mal. ¿Por qué en el año tal casi nos separamos? ¿Por qué en el año tal se comenzó a meter algo que desconfiábamos el uno del otro y casi nos separamos? ¿Por qué en el año tal nos iba como tan mal y no teníamos ni segundo par de zapatos y casi nos sentíamos mal, ni trabajo, ni ropa, ni nada? Pero ahora es diferente. Entonces, cuando se habla de celebrar, es como llegar a esos recuerdos, por qué venía todo eso y ahora por qué estamos como estamos. Entonces, cuando uno ya entiende, estamos como estamos, porque acuérdate que recibimos una orientación, acuérdate que leímos la palabra, acuérdate que en tal mensaje Dios nos habló, acuérdate que tú reconociste tu error y yo reconocí mi error y volvimos a unirnos, porque si no nos hubiéramos separado. Entonces, cuando se va entrando en ese reconocimiento, hombre, ¿por qué no le dice a ella: hagamos una oración o tomémonos este café y celebremos que Dios nos ha guardado y nos ha ayudado? Entonces es una celebración que tiene sentido. ¿Cómo puede celebrar una persona 20 años de matrimonio si se separó hace 15? Yo me casé hace 20, pero ¿a dónde está la señora? ¿A dónde están los hijos? ¿Qué celebra? ¿El que se separaron, el que se fueron, el que ya no sabe el uno del otro? Pero la verdadera celebración es que si usted tiene 20 y hay esa jovencita de 15 ahí en la casa, y hay el muchacho de 18 que está allá y están en la iglesia y hasta cantan y adoran y glorifican a Dios, entonces ahí hay una alegría que le dice: mi amor, los dos vivimos, nuestros hijos viven, nuestros hijos están en la iglesia, nuestros hijos glorifican al Señor, celebremos que no nos ha dejado ni nos ha desamparado. ¿Quiere darle una alabanza al Señor, un aplauso? Entonces, la realidad, ¿qué es celebrar? Celebrar es lograr entrar en la alegría de lo que motiva la misma alegría. Si usted celebra los 30 años de la vida cristiana, celébrelos, pero entonces si 30 días de vida cristiana y 20 estuvo descarriado, no puede celebrar los 30 sino los 10. Pero si todos los 30 ha estado fiel, levante la cabeza y la mano y dele gracias a Dios que lo guardó en medio de todas las situaciones de la vida. O sea que la verdadera celebración es cuando las cosas están completas, cuando no hay que esconder nada, cuando todo está al descubierto. Por eso dice acá, el marido es cabeza de la mujer, porque el marido tiene que ser el que orienta, el que dirige, el que guía, el que ayuda, el que lleva el alimento, el que pone el orden, el que aconseja a la hija, el hijo, el que aconseja a los niños, el que está con ellos, el que les acaricia la cabecita porque es la hija, el hijo, el que va, el que viene, el que trabaja bastante para llevar el alimento para la casa. Entonces, cuando se habla de esa clase de marido y se habla de la esposa, es porque la conexión de los dos hicieron que las cosas funcionen en el hogar. Tan silenciosos esta mañana. Sí, mis hermanos. Entonces miren ustedes que la verdadera celebración hay que tener en cuenta cómo se celebra con ella, porque ha habido victoria. ¿Cómo se celebra con los hijos? Si uno de ellos no está en la iglesia, si uno de ellos se fue, entonces usted ¿cómo va a decir? Celebro tantos años porque toda mi familia. No es toda tu familia. Eres tú y tu señora, porque tu hijo o tu hija no está. Entonces ya hay como un lunar en esa celebración. Pero cuando todos tus hijitos y tus hijitas y tu señora
y todos en tu pobreza o en lo que sea, pero están fieles a Dios, es una celebración. Cuando el pueblo de Israel salió, pero noten ustedes que todo es un proceso. ¿Qué tenía que celebrar Israel estando cautivo? Celebraban las palabras y celebraban de que Dios nos prometió que un día nos sacaría de aquí. ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo será? No lo sabemos bien, pero Él lo prometió. Él hizo un pacto con uno de nuestros padres, parece que fue con Abraham, sí, por allá, unas aves que se partieron y por ahí pasó Abraham y también pasó Dios con su poder. Entonces quiere decir que el pacto lo hicieron los dos. Y ese pacto que pasaron y había una antorcha, iba y venía, quiere decir que era un pacto de importancia. Pero entonces aquí lo interesante, ¿qué celebra Israel cuando están cargando los ladrillos, haciendo la mezcla, llevándolos allá y que cada día muere una buena cantidad de israelitas? ¿Cuántos murieron hoy? 100. Y ayer fueron menos, fueron como 80. Pero hace 20 días murieron 150, porque todos los días morían por el exceso de trabajo. Entonces, ¿qué celebraban? Sin embargo, cuando aparece Moisés, el llamado por Dios, y se va a presentar ante Faraón, ¿cuál es la expresión aquí? Yo llamaría como exclusiva o bonita. Deja ir a mi pueblo para celebrarme. O sea, parece que dice, ¿y quién es para que lo deje ir? Ese es el Dios nuestro. Y Él ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me vaya y me celebre fiesta en el desierto. O sea, Dios invitando a una celebración, pero no se sabía bien cuál celebración. Y era que ellos tenían que ser libres, para al ser libres, celebrar allá la victoria de la libertad. ¿Quiere dar una alabanza a nuestro Dios en este instante? Entonces miren, hermanos, que todo lo que es celebración es un motivo. Nosotros acá, si usted analiza bien, ¿por qué va a celebrar 44? Pues celebrar 44 por el piso puede ser, por el techo puede ser, porque hicieron esto tan bonito puede ser. Pero yo creo que lo más maravilloso y lo más grande es que en esos 44 Dios te ha guardado, te ha librado, te ha sanado, has recibido el Espíritu Santo y te está usando y ha sacado de acá obreros para ir a predicar la palabra, porque esa es la celebración de que esta iglesia avanza y progresa por la bendición del Dios Todopoderoso. Entonces, más que porque pavimentaron aquí, porque hicieron allá, porque esto, hay cosas más profundas. ¿Sabe, hermano Bernardo, que estaba viendo los que salieron de acá? Qué cantidad de gente. De pronto una noche de estas, usted los muestra por aquí en la pantalla. Bueno. Y va a ver usted de dónde salieron. De aquí, de la iglesia de Santa Cruz Central. Y no son 2 ni 3 pastores, una buena cantidad. ¿Cuántos? 23 han salido de acá. Entonces, si algo hay que celebrar, ¿qué es? Que Dios sacó gente de aquí para servir en Bolivia. Y los que han salido de aquí hasta han ido a La Paz, han ido a Potosí, han ido a Cochabamba, han ido a otra parte, porque aquí había un semillero que no lo había, pero Dios los sacó de la nada y los puso a servir. Celebremos. Hay un coro tan bonito. Celebremos y alegrémonos y démosle gloria. Entonces, hermanos, volviendo a la parte de la familia, ¿cómo sería la celebración?
¿A dónde nos lleva una celebración y cómo la podemos compartir? Mire lo que dice Esdras en el capítulo 8. Yo estaba leyendo lo que dice Esdras en el capítulo 8 y dice el verso 21 de esta manera. Dice la palabra del Señor: publiqué ayuno junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños, para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor sobre todos los que lo abandonan. Verso 23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios, y Él nos fue propicio. Entonces noten ustedes acá que hay algo. ¿Qué es lo que llevó a que se presentara este ayuno y se presentara al mismo tiempo esta oración? Solicitar camino derecho para nosotros. Israel en ese momento era toda una familia. Por eso habla de niños, habla de jóvenes, habla de ancianos. Cuando ellos salen, es a una misión que tienen que hacer, que según el programa de ellos sería años, pero según los planes divinos sería menos. Los muros que ellos fueron a levantar allá en Jerusalén habían durado más de 50 años y nadie se había interesado. Más de 60. Quiere decir que todo eso estaba acabado, destruido, dañado, desde que había Nabucodonosor tumbado y quemado todo eso. Pero cuando ya ustedes conocen la historia entre Esdras y Nehemías, que se van allá, le piden al rey el permiso y se van. Ahí uno ve un recorrido de niños y jóvenes y todos a ir a hacer un trabajo allá. Porque no podían irse solos, porque quedaba la familia y allá tenían que llegar y había que tener una vida familiar allá también. Entonces cuando llegan allá es donde se habla de Esdras y que Nehemías, el uno encargado de la construcción, el otro del sacerdocio. Entonces ahí es donde cada uno hace su trabajo que tiene que hacer. Pero entonces miren ustedes que uno de ellos se va y mientras todos están hablando, él se monta en una cabalgadura y recorre rápido todo y mira el hueco que está allá, el hueco que está allí, el muro que está allí, la tapia ya que está para caerse, y entonces él regresa mientras que otros hablan de otras cosas. Él sabe lo que está viendo. Cuando sucede eso, ya él ha visto que de todos los huecos que hay, la única forma de arreglar eso es que todas las familias se encarguen de ese hueco. Entonces allá hay un hueco grande, llaman a la familia de alguien que tiene 4 hijos o 5 y los demás, si forman una familia como de 10 o de 20, ustedes van a dormir ahí, comer ahí, vivir ahí, y van a arreglar el portillo. La otra ya, y todas las familias se repartieron. Y eso era lo que ocasionaba el descontrol. Esta gente, ¿quién les enseñó que esa era la manera? Porque estaban pensando que era por fuera comenzar a arreglar el muro allá y no. Ellos estaban ahí, comían ahí, dormían ahí y arreglaban allá. Y estaban con una espada aquí, pero con la otra mano poniendo el ladrillo. Entonces todo eso llevó a que llegó el tiempo en que alguien le dice: mira, Nehemías,
Ya lo que nos dijiste ya está. Lo tapamos aquí y tapamos al otro lado porque era un muro que tenía más de 2 metros, casi 3 metros. Había que arreglarlo allá, rellenarlo, taparlo, sellarlo y por el otro lado. Pero cuando esto quedaba ya arreglado, la otra familia y la otra familia y la otra familia, y así fue que arreglaron los muros y no se tardaron más de 2 meses, lo que había demorado más de 60 años. Cuando ellos celebran eso allá, es donde hasta abren el libro de la ley, es donde se alegran, se regocijan y cantan y adoran. Y la Biblia declara también allá que tanta era la alegría que se escuchaba hasta la gran distancia. Por eso cuando se celebra algo hay que tener el ánimo, la alegría, la libertad, el gozo, porque no estamos celebrando derrota, estamos celebrando triunfos en el nombre de Jesucristo. Un aplauso, por favor, al Señor. ¿Cómo podemos entonces nosotros pensar ahora? ¿Cómo celebramos con la familia? Me voy a meter en algo, me voy a internar en algo acá porque también sé de familia. Hemos tenido nuestros hijos, hemos tenido las dificultades, sabemos lo que es problemas con hijos, con niños, con jóvenes y con adultos ya. A estas alturas nosotros tenemos más de 10 nietos, ¿10 o 10? Y tenemos bisnietos. Tenemos bisnietos que están por allá en España. Y entonces yo cuando fuimos a España hace como unos meses allá, usted no sabe lo que uno siente abrazar al bisnieto, una rubiecita que hay allí y el otro niño bisnieto, o sea, hijo de la nieta. Levanten la mano los bisabuelos aquí. ¿Qué pasó? No vinieron hoy. Pero miren ustedes que hay algo exclusivo. La bendición, según el Salmo 128, y veas la bendición sobre los hijos de tus hijos, y que Dios te permita ver los hijos de tus hijos, y paz sea sobre Israel. O sea que por eso se necesita que el marido, que es cabeza, gobierne bien la casa, porque si gobierna bien la casa, gobierna todo un futuro. Puede ser muy buen comerciante, pero si no gobierna bien la casa, todo lo que va a ganar allá lo va a perder después. Puede que sea muy inteligente, pero si siempre se dedicó a lo otro y no a la familia y a los hijos, va a tener problemas en un futuro. Por eso cuando se habla de la familia, estamos hablando como de uno de los temas, yo diría, más importantes y más delicados que hay, porque se necesita algo que llama sabiduría. Sabiduría. Mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 24. Estaba leyendo Proverbios 24, dice el verso 3. Con sabiduría, ¿qué? ¿Están abriendo la Biblia por ahí ustedes? Con sabiduría se edificará la casa. No es la casa de ladrillo, ni de teja, ni de cemento, ni de hierro. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué quiere decir este pedacito acá? Quiere decir que con sabiduría, o sea, con entendimiento,
con la ayuda divina. Usted necesita no solamente tener 4 paredes ni un buen techo, sino que tenga una comunión con los que están allá. Que haya risa, que haya alegría, que haya felicidad, que haya comunión, que haya comunicación, que no hay la mejor comida, que no haya la mejor comida, pero hay la mejor comunión. Que ese día no hubo pollo, que no hubo pavo, ni nada de eso, pero que se abrazan y adoran y glorifican a Dios, vale más que la comida. Porque es que conciencia con conocimiento es que son las cosas acá. ¿Cuántos hogares hay que hasta botan la comida de tanta que hay, pero no se pueden ver el uno el otro? ¿De qué sirve la comida? ¿De qué sirve la plata? ¿De qué sirve todo eso cuando hay los estorbos entre ellos mismos? ¿A qué hora llega él? Llega ahora a mediodía. Pues me voy para no verle la cara. Pero no es tu esposo. Sí, pero yo no quiero verlo. O es lo contrario. ¿Y a dónde está ella? Ella no está y está en el cuarto y no sale de allá y no quiere que nadie le moleste. Pero es que acaba de llegar tu esposo. Que llegue, que coma ya lo que sea. Como un distanciamiento, como algo. Por eso, si algo se necesita en nuestros hogares, es esa sabiduría que tú reconoces. Que Él reconoce, que todos reconocemos, porque si nadie reconoce, las cosas van para atrás. Pero si reconocemos nuestros errores, Él nos puede ayudar y nos puede guiar para que nuestra familia sea unida. Y una familia unida llega donde tiene que llegar, porque eso fue lo que pasó allá. Nos propusimos ayunar y orar y buscar a Dios. ¿Para qué? A mí me llama la atención, escúchenme bien mis hermanos, a mí me llama la atención que cuando ellos salen de acá, de ese lugar de Jerjes y Susa y todo eso, cuando salen de allá, ¿para dónde iban? Para la construcción de esos muros allá. Entonces miren ustedes que aquí salen de aquí para ir allá. Pero a mí mi pregunta es, ¿por qué cuando ellos ayunan acá, ellos no dicen, incluyan en el ayuno que el muro quede bien levantado? Incluyan en el ayuno que las paredes queden bien altas. Ahí no habla nada de muro. Aquí lo que se necesita no tanto es la altura del muro, ni el tamaño, ni todo, porque eso es allá. Aquí se necesita que en este recorrido que hay, el Señor nos guíe en este camino por donde tenemos que ir. No es por aquí, es por aquí. Metámonos acá, sigamos allá, salgamos allá. Por eso le pedimos dirección para que guiara nuestro camino y Él nos fue propicio. Lo que acabamos de leer ahora, mis hermanos, es propicio. Pero cuando dice acá, con sabiduría se edifica la casa. Con sabiduría, con conocimiento, pero yo no estoy hablando como de la sabiduría de los títulos de arquitectura o los físicos o química o matemáticas. Yo estoy hablando de la sabiduría que viene de lo alto, esa que te enseña a caminar con Dios, a hablar con Dios, a reconocer los errores, que tú no eres el prepotente, el arrogante, el que no te puede decir nada. Tú eres una persona común y corriente porque estás con el Dios Todopoderoso conectado y Él te puede ayudar a reconocer los errores, y el que reconoce los errores hoy es más sabio que ayer. Por eso es que tantos hogares se han dañado, porque nadie cede. Él es, ella es. Si ambos tienen culpa, ¿por qué no se aproximan para reconocer y se arregla el puente? En vez de dañarse, se arregla el puente. Entonces, mis hermanos, volvemos al punto principal acá. Mire lo que dice Proverbios 18:22. El que halló a esposa, halló el bien. ¿Alguien lo tiene por ahí ya?
El que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia, alcanzó la bendición. Ahora, cuando uno mira, oiga, ese tiempo sí pasa rápido aquí. Cuando uno mira que, ¿por qué formamos un hogar? Por muchas causas. Porque queremos tener una compañía. Porque queremos compartir la vida. En otras palabras, porque queremos, y esa casi no se pronuncia, aunque es la realidad y otros la pronuncian, porque queremos envejecer juntos. Acá está mi compañera, que cuando yo vi la foto estos días que me regalaron, hay una muchacha bonita ahí al lado mío y digo, pero yo nunca pensé que fuera tan bonita. Y son 54 años. Pero ¿para qué formamos el hogar? ¿Para vivir todos los días una tirantez de problemas? ¿O para saber que uno llega a un lugar donde hay descanso, hay paz, hay tranquilidad, hay ese niño para abrazar, hay esa esposa para besar, hay ese alimento poquito pero con cariño? Porque por eso se forma el hogar, porque si es para competencia, para la pelea, para la discusión, mejor vivir solo. Como alguien dijo, mejor vivir solo que mal acompañado. Pero entonces aquí hay cosas bien interesantes. Aquí en ese verso, el que halló esposa, ¿qué? Halló la bendición, porque cuando se habla, no se habla de una compañera, no se habla de una señora que apareció por ahí. Se habla que el que halló esposa, aquella que verdaderamente sabe qué es ser esposa. Ser esposa, saber tolerar, saber conocer, saber comprender, saber entender. Por eso los dos son tan difíciles, porque solito es un asunto, pero los dos es diferente. Por eso es que usted tiene que pedirle a Dios que la entienda a ella, y ella pedirle que lo entienda a usted. Porque si usted solo pide que la entiendan a usted, hay problema. Nosotros tenemos que pedir que me enseñe a vivir con ella y ella que Dios le enseñe a vivir conmigo. Porque los dos necesitamos una formación, los dos necesitamos el apoyo, el respaldo, porque unimos la vida no para 3 meses, sino para siempre. Pero cuando ya uno va leyendo el texto, el que halló esposa, aquella mujer que entiende el rol, la altura, el nivel de ser esposa, ya se va desprendiendo de orgullo, de arrogancia, de prepotencia. Ah, pero que yo tengo tanto estudio, que yo sé qué me voy a hacer. No, ya. Eso no se soluciona con el estudio, se soluciona con la humildad y con la búsqueda de Dios. Tú no puedes decirle al Señor, Señor, es que mira que yo estudié física, química, matemática, y que yo conozco las moléculas, las ecuaciones, la materia, la partícula, y este que está al lado mío no sabe ni escribir. Así no se soluciona. Tienes que desprenderte de todo ese conocimiento. Ayúdame para yo ayudarlo y ayúdalo a él para que me ayude a mí. Entonces ahí está el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la bendición. O sea, ¿por qué razón alcanza la bendición? Y ese es un puntico bien importante acá. Alcanza la bendición porque Dios te ha tomado a ti para ayudarlo y formarlo a él. Y lo ha tomado a él para ayudarte y formarte a ti. Porque ambos reciben una formación por la sencilla razón de que ninguno antes era casado. La formación, ¿cuál es? La formación es que yo, que nunca había estado con una mujer al lado, siempre era en mi cama y yo me volteaba para acá y volteaba para allá y nada.
recorría la cama de lado a lado, pero cualquier día uno ya se acuesta por acá y va para acá, hay alguien ahí. Y vuelve para acá. Y parece que se olvida, vuelve, ay, otra vez está allí. Ya tienes una compañía todas esas noches. Si disgustas con esa persona, ahí tendrás ese disgusto toda esa noche. Pero si te acuestas en paz, tendrás una paz toda la noche. Hay una alabanza al Señor. Por eso, ¿qué se celebra entonces ahora? Mire lo que la palabra del Señor presenta. Si usted celebra bien con su familia, entonces aquí era donde yo decía que no es cómo cuidar mi familia, sino cómo me cuido yo para poder cuidar mi familia. Cómo es mi conducta, mi carácter, mi forma, mi manera. Porque yo no le voy a decir a un hijo, tú tienes que dejar de ser ese mal genio que tienes. Y de pronto dice, papá, pero es que usted nos lo enseñó. Yo no le puedo decir, mira, tú tienes que ser obediente. Dice, pero papá, pero si usted nos ha mostrado que usted no le obedece aquí a nadie nada. Todos tenemos que someternos. Entonces, ¿qué está enseñando? ¿Qué está? Por eso la persona tiene que tener primero el dominio propio para poder ejercer algo en los demás. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede exigir lo que no se ha enseñado. No se puede pedir de lo que no se ha dado. Por eso dad y se os dará, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Parece que la regla es, hazlo para que esté y esto te llegará, hazlo de aquí para allá y de allá para acá, porque no se puede. Obedézcanme y sean buenos, cuando él a nadie le puede decir nada y a nadie le presta atención. Pero cuando hay una cabeza que sabe gobernar la casa, ese es el que puede ver que sus hijos, y con esto entramos ya como a la parte final, es lo que va a tener en cuenta más adelante, que los mismos hijos le van a agradecer en un futuro su forma de ser. Nosotros vivimos una etapa, mi esposa y yo vivimos una etapa, cuando el Señor me permitió que fuera presidente, y fue una etapa en que ella quedaba con los hijos y yo salía lunes o salía martes y me tocaba hacer recorridos hasta internacionales, 15, 20 días, un mes. Pero cuando yo llegaba allá, mira, sucedió así, pasó así y acá, y a reunirlos a ellos, a aconsejarlos, a hablarles. Pero después de que pasábamos esa etapa, salíamos, dialogábamos, y ellos los llevábamos a esos sitios donde ellos podían nadar, correr, jugar, y ahí ellos pasaban su momento agradable. Y este es el tiempo que ellos o ellas son casadas y tienen hijos y recuerdan que en tal puente que había, que se unía un sábado, domingo y lunes, íbamos a tal lugar, y ellos recuerdan hasta cuando pasan por allí o en ese pueblo o en esa ciudad, recuerdan esos momentos agradables. Yo creo que si nosotros le ponemos cuidado a nuestros hijos tendrán momentos agradables. Pero si hay humillación y hay desafíos, porque es posible que hay desafíos, porque no falta algún papá por ahí mal ubicado que está desafiando al hijo, pues pégueme si es tan hombre que no se desafiando. Las cosas no se resuelven con desafíos.
las cosas se resuelven con el acercamiento a Dios. Entonces aquí ya para la parte final, yo quisiera, hermanos, que tomáramos en cuenta el punto, el cual, cómo los hijos nos agradecerán la educación que se les dio y la manera que se les enseñó a vivir en la casa. Vuelvo al punto ya. Es que no es tanto el estudio que les dé, sino lo que ellos aprendan. ¿Hace un devocional usted? O usted le dice, mira, léeles ahí el capítulo tal y canta con ellos un coro. Y él va y se sienta ya al ver el programa de televisión. Entonces aquí está él viendo la televisión. ¡Ah! Porque metió gol el equipo de él. Deja el partido a un lado. Deja el equipo a un lado. Porque tus hijos son principal en ese momento. No los descuides. No los cambies por un programa, por una telenovela o algo. Préstales atención, habla con ellos, enséñales la palabra, cuéntales la experiencia de lo que Dios ha hecho contigo y que Dios tal fecha en la vida, Dios me sanó, Dios me libró, Dios me guardó, iba por tal parte y sucedió así, así, así. Y esa muchachita y ese muchachito tienen los ojitos abiertos y después van a decir cualquier día, si Dios hizo eso con mi papá o con mi mamá, yo creo que lo puede hacer conmigo también. Los recuerdos agradables de la vida, tú no los vivirás siempre, porque tus hijos tienen una fecha límite. Casi pudiera decirse como de caducación, que caduca. Porque se va a casar y cuando se casa, se abre la puerta y se fue. Usted no le puede decir, hey, Rosita, ven para acá, déjalo que se vaya solo. No, ya usted tiene que ver que se fueron, se montaron en el automóvil o se montaron en el vuelo del avión tal. Cuando da media vuelta acá, llega a la casa y ahí donde está la ropita que dejó porque ya quiso dejarla porque se llevó la mayoría. Agarra una de esas baticas ahí, la acaricia y se va con ella a orar y de pronto a llorar. Mientras que los viejos quedan llorando, ellos quedan alegres y contentos por allá. ¿Es así o no es así? Y si no es así, pídele a Dios que le dé esa oportunidad. Porque a nosotros nos pasó varias veces. ¿Por qué no hacer algo en la vida? Porque hay una etapa de caducación. Cuando se casan, se van el hombre o la mujer. Porque va a ser muy difícil que se case y usted siga viendo por ellos. Y después él va a tener un hijo, 2 hijos o ellos, y ya tiene que ver por 4, por 6, y resulta que usted ve por su señora, por sus hijos, por los nietos, por los bisnietos, por todos, cuando ya si sus años ni la economía le va a ayudar a ver por todos los demás. Porque la regla de la vida es que cada cual llevará su carga. ¿No han leído ese texto ustedes? Sí, Gálatas capítulo 6, cada cual llevará su carga. Ahora, mis hermanos, esa caducidad es que ya se fueron. Pero cuando regresa, ya usted no le dice, no hagas así, no hagas así. Ya no puede ordenar tanto, porque hay uno que le dice, Rosita, vámonos que ya es hora. Usted no le puede decir, ¿por qué no la deja aquí? No, ya es de él. Y a lo contrario, él es de ella. ¡Hey, Julio, vámonos ya! Pero mientras los tenga en casa,
enséñele la palabra, déles el consejo, oriéntelos en la vida cristiana y tómese a la tarea de pensar cómo pudo Eunice y Loida formar de un muchacho miedoso llamado Timoteo un servidor de esa calidad que resultó. ¿Cómo pudo una mujer llamada Josabé educar a su hijo por meses? Porque cuando volvieron a llevárselo al palacio, no lo volvió a ver. Pero en esos meses le enseñó la calidad de Dios que tenía. Y cuando Moisés estaba allá y miraba lo que pasaba, decía, mi mamá sí me dijo que ese es el pueblo de Dios. Mi mamá sí me dijo que Dios un día va a responder. Mi mamá sí me dijo de que, porque parece que la influencia de la mamá en la vida de Moisés era muy profunda. Comenzando por la historia, que lo llevó, que la canastilla, que lo lanzó allá. Y después vuelve, y en ese tiempo que lo tiene un niño pequeñito, enseñarle de Dios. Pero hubo uno que a ese niño se le grabó. Por eso cuando él regresa tiene dónde llegar, y tiene tíos, y tiene primos, y tiene hermanos, porque cuando se fue sabía la calidad de familia que tenía y la calidad de Dios que lo había llevado y lo había traído. Si tus hijos se van de casa y se van con Jesús a hacer su recorrido de la vida, celebra que salieron con triunfo. Si están en la iglesia y miras que allá están, que cantó los himnos, que los coros, celebra, porque el trabajo tuyo no fue en vano. Allá están predicando. Que están contigo y no son pastores, pero son fieles. Esos vienen acá, se sientan, oyen la palabra, pasan al altar, reciben la bendición. Celebra, porque tu trabajo no fue en vano. Tienen a ese Dios que nunca los ha dejado ni los ha desamparado. Entonces, ya para finalizar, celebremos con la familia lo que es tener a Dios en el corazón, porque sin Él no hay familia. Él es el todo. Estén en pie, por favor, mis hermanos. Con un hogar en victoria podemos celebrar. ¿Sí me entendieron lo que les quise decir? ¿Quién puede celebrar ahora si se separó hace 15 y 18 años? ¿Qué celebra? No tiene que celebrar. Pero si tienes 20 o 30 y aquí estás con esa hermanita que ya tiene canas y todo, pues recuerda que cuando te casaste no tenía ni una cana. Que era flaquita y ahora es gordita, pero allá está al lado tuyo. Celebra que Dios no te la ha quitado y te la ha guardado y la tiene a tu lado, porque eso es victoria en el nombre glorioso de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, como Cristo amó a la iglesia, ¿y cómo la amó? La amó como era para formarla como quería. Están en pie, por favor. Yo quiero invitarles a que esa palabrita se quede en el corazón, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es que Cristo amó a la iglesia? Él no nos amó por lo que nosotros éramos, sino que nos amó por lo que de nosotros haría. Porque nosotros no llegamos con ningún título ni ningún honor como para Dios decir, ¿tienes tal título? Claro, ven rápido acá. No. Porque a Dios no lo conmueven ni los títulos, ni edades, ni todo eso, sino el fiel. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección,
¿qué? Me servirá. Yo quiero que hagamos una oración y celebremos. Digámosle: Señor, yo celebro contigo que me has guardado. Celebro contigo que mi hogar permanece. Celebro contigo que mis hijos te han conocido. Celebro contigo que en medio de la escasez con que nos casamos y ahora que tenemos algo, celebro que nuestra vida te ha agradado a ti. Celebro, oh Dios, que mientras otros ya no viven, nosotros todavía vivimos por tu amor y tu misericordia. Celebro, porque cuando ya muchos no pueden pensar, tú y yo todavía podemos pensar. Celebro que cuando hay personas jovencitas ahora que entraron a aquel gran problema de la demencia senil, que están con la mamá y el papá y no saben quiénes son, pero tú conoces a toda tu familia y hasta recuerdas la estatura y el color y los nombres. Celebra que Dios te tiene la memoria todavía bien, que puedes comer todavía muchas cosas que muchos ya no pueden comer. Celebra que Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Si quieres venir aquí y hacer una oración por tu familia, hazlo acá. Si por algún caso una hija o un hijo se ha ido, es el momento para poder decirle: Señor, tráelo otra vez, vuélvelo a la iglesia, vuélvelo a la familia, que no se pierda, que no se muera sin ti. Haga una oración especial, porque Él es el único que nos puede ayudar en este momento. Vamos a invocar el nombre del Señor. Voy a pedir a mi esposa que ella venga y haga esta oración. Y vamos a orar por las familias, porque si celebramos ya no somos nosotros solos, somos con la familia. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Dios mío, tú conoces cada necesidad. Yo te ruego, Señor, por estas familias de esta congregación. Yo te pido, Señor, que tú bendigas cada varón, que cada hombre pueda ocupar el lugar como cabeza, sacerdotes espirituales consagrados, sacerdotes llenos de tu presencia. Perdona las fallas, Señor, en los hombres. Perdona el pecado, la debilidad. Perdona la falta de liderazgo espiritual. Perdona, Señor, los errores, las equivocaciones de las familias. Te ruego, Señor, que bendigas a cada esposo, a cada papá. Que la palabra esta mañana, Señor, que no vuelve vacía, sino que haga la obra a la cual ha sido enviada. Perdona a las familias. Levanta mujeres, Señor, que así como el hombre es cabeza del hogar y que debe de amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, que así cada mujer pueda ocupar su lugar de respetar y sujetarse a su esposo como la iglesia lo está a Cristo. Dios mío, tú conoces los problemas, las dificultades en los hogares. Permite, Señor, que estos 44 años de establecida la obra en este lugar sea una fortaleza de celebración, no de derrota, sino de victoria. Señor, que sanes heridas en los matrimonios, que sanes heridas, que sanes heridas, que levantes matrimonios sanos en esta celebración, que los que están débiles se fortalezcan, que los que están cansados reciban fuerzas, que si el hombre después de este mensaje necesita acercarse a su esposa para pedirle perdón, para sanar heridas, que lo haga,
porque a veces el matrimonio se desubica, porque a veces hay mujeres que están guardando mucho dolor por los maltratos, por las humillaciones, por las palabras que a veces se dijeron que no se debían decir. De igual manera, Señor, sana el corazón de varones que tal vez están heridos por palabras de su esposa descomedidas. Tú sabes que somos humanos y que fallamos, pero en esta mañana la palabra ha sido clara. No volverá vacía, sino que hará la obra para la cual ha sido enviada. Señor, si tenemos familias fuertes, tendremos, Señor, iglesia fuerte, porque los caracteres y personalidades se forman en el hogar. Por favor, Señor, une las parejas en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Amarra las parejas con cuerdas de amor, de perdón, de fortaleza. Que ellos hagan un alto en el camino que está pasando en el hogar. Si hay falta de oración, si hay falta de comunicación, si hay falta de palabra, si hay falta de amor, de comprensión, de armonía, tú eres el único que la puedes dar, Señor. Bendice los hijos de cada pareja que está aquí. Tú conoces los problemas, las dificultades, las fallas. Señor, por favor, perdónanos. Tú sabes que nunca estudiamos para ser padres, pero Dios, tú puedes perdonar las falencias, pero también hacer cambios en la vida. Por lo cual, Señor, hay hijos que están sufriendo tal vez la consecuencia de un maltrato, de no haber sabido criarlos como tiene que ser. Pero aquí estamos ante un Dios que no está juzgando, sino que está perdonando. Hermano, aprovecha todavía que el Señor está sentado en la silla de gracia, en el trono de gracia. Ay de nosotros el día que el Señor se siente en el trono de juicio para juzgar. Por ahora la palabra sigue liberando, sigue cambiando, sigue transformando y sigue haciendo una obra. Señor, yo te pido que bendiga los matrimonios, las familias, que tú guardes los hogares, que rompas cadenas en los hogares de amargura, de resentimientos, de enojos, que libere los hogares de la avaricia, de la pereza para orar, del ánimo para venir al culto a alabarte. A veces, Señor, hay mucho ánimo, quizás para cosas que no valen la pena, pero cuando se trata de venir a la iglesia no hay gozo. Los hijos a veces crecen vacíos de Dios porque los padres están vacíos de Dios. Esta mañana, Señor, eso sí lo tengo claro, que padres en avivamiento tendrán hijos en avivamiento, que padres en armonía tendrán hijos en armonía, que padres llenos del poder del Espíritu Santo, hijos llenos del poder del Espíritu Santo. Te ruego por aquellos hermanos que tienen sus hijos inconversos o apartados, que en esta mañana esa promesa que alcanzó al carcelero de Filipos, que en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, alcance, Señor, a los padres que están aquí. Padre Celestial, une la pareja en oración por los hijos, igual que un día se unió el papá para engendrar y la mamá para dar a luz. Así mismo los unas en un mismo espíritu de oración, de clamor, para que en el hogar haya liberación, para que los hijos sean transformados y cambiados. Te ruego, Señor, por esos hijos que están lejos del hogar, ya dejaron el nido vacío, pero bendícelos y guárdalos donde estén. Que los padres les quede la satisfacción de haberles enseñado la palabra, de haberles enseñado que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermano, clama en esta mañana por tus hijos. Clama por tus hijos. Pídele perdón a Dios por tus hijos. Pídele a Dios que tenga piedad y misericordia de tu familia. No puedes ser indiferente en tu casa. Tú no puedes dedicarte a trabajar y a trabajar y a trabajar y a producir plata mientras tu familia se pierde. Primero en la familia. Tú no puedes en esta mañana poner tu corazón en los tesoros de esta tierra. Poner el corazón en los tesoros del cielo y en tu familia. Porque el día que el Señor venga, el día que nos muramos, no nos van a enterrar con los bienes, no nos van a enterrar con las cosas materiales, no nos van a enterrar con casas, con fincas, con carros. Nos van a enterrar solamente, escasamente nos llevaremos un vestido. Lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos vivido para ti y para nuestra familia en esta tierra. Bendice las familias, guarda las familias, santifica las familias,
Llena las familias de ti. Dales experiencias en esta celebración a las familias. Dales experiencias, dales experiencias, dales experiencias, dales experiencias, dales experiencias, dales experiencias. Derrama espíritu de oración en las familias. Derrama espíritu de oración en las familias. Derrama espíritu de oración en la familia. Creo que esto se está careciendo mucho. Tú sabes, Señor, que las redes sociales se han metido demasiado en los hogares. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para humillarse. Y por eso el enemigo está atentando contra los hogares. Porque mientras estamos entretenidos en las redes sociales, la red familiar se está rompiendo. Pero mi Dios, en esta hora, tú que eres grande, tú que eres poderoso, tú que haces maravillas y milagros, te ruego por las familias de esta iglesia. Despeja la mente, el corazón de cada uno al oír esta palabra. Señor, esta palabra no vuelve vacía, sino que hará la obra para la cual ha sido enviada. Sabiduría y entendimiento para la obediencia. Sabiduría y entendimiento para la obediencia. Bienaventurado el que oye, pero también el que guarda la palabra. Esta palabra que rompe cadenas, esta palabra que libera, esta palabra que es como martillo que quebranta la piedra, esta palabra que es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos, que va hasta lo más profundo del ser humano. En el nombre de Jesús, ayuda a esta iglesia, Señor, ayuda. Y aún los que se conectaron, los que van a ver este mensaje, trata con ellos, trata con ellos, trata con ellos, trata con ellos. Tu venida está muy cerca. Hay cristianos que están cansados de escuchar la palabra y no la obedecen. Necesitamos una renovación en este programa. Necesitamos una renovación en este programa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. El despertar final. Cristo viene pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. El despertar final. Cristo viene pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.